El hueso frontal se divide en dos porciones, una vertical y una horizontal. Hablemos de la vertical. En la porción vertical, en la cara exocraniana, encontramos la sutura metópica, la escotadura nasal, la jiba frontal media, los arcos supraciliares, las jibas frontales laterales, las crestas laterales del frontal y las fosas laterales. En su cara endocraniana encontramos el agujero ciego, la cresta frontal media, el surco del seno longitudinal, las fosas de Paccioni y las fosas frontales. Luego, si nos damos cuenta, en la porción horizontal, encontramos en la cara exocraniana la escotadura supraorbitaria, la escotadura frontal interna, la apófisis orbitaria externa y la apófisis orbitaria interna, la escotadura nasal, la espina nasal del frontal, la escotadura etmoidal y los senos etmoidales. Y en su cara endocraniana encontramos las jibas orbitales y las impresiones digitales. Estas dos porciones se dividen por el arco orbitario y sus bordes tienen el borde de la escama y el borde horizontal. El hueso parietal se encuentra en el cráneo. Es un hueso plano. Asimismo, se puede decir de este hueso que tiene dos caras, cuenta con una cara externa y una interna. En la cara externa podemos encontrar la jiba parietal y las líneas temporales. En la cara interna, una fosa parietal e impresiones de la arteria meningea media. También este hueso cuenta con 4 ángulos que se componen por la lambda posterior-superior, brecma anterosuperior, pitrión anterosuperior y asterior posterior-inferior. El hueso temporal se ubica en la cabeza, es un hueso plano y asimismo tiene relación con la escama, tiene una apófisis zigomática, una cavidad glenoidea y cirusa de Glaser. Tiene una espina melende, conducto mastoideo, zona cribosa, apófisis mastoidea grande. Asimismo, este hueso se compone por un surco del seno lateral occipital en relación con la roca, cara anterosuperior, eminencia arcuata. También se puede observar que en el lado posterosuperior se encuentra una hendidura subcuata, el conducto auditivo internos y en la parte anteroinferior el conducto auditivo externo. También podemos observar la apófisis esteloides y la apófisis vaginal. El hueso etmoides se divide en una lámina vertical y en una lámina horizontal. En la lámina vertical encontramos la apófisis crista galli y la lámina perpendicular. En la lámina horizontal encontramos la lámina cribosa, las canaladuras olfativas, la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal. Las masas laterales, que también tiene el etmoides, se articulan en su parte anterior con el pungis, en la posterior con el esfenoides, en el superior tienen los canales etmoidales y en el inferior con el hueso palatino. En estas caras se encuentra el accidente más resaltable, la lámina papirácea, y en su cara interna tiene el cornete superior y el cornete medio. El hueso esfenoides se divide en 3 partes, un cuerpo con 6 caras, alas menores o ingracias y alas mayores. Hablemos del cuerpo. Resaltan en su cara superior el proceso etmoidal del esfenoide, la silla turca, la lámina cuadrilátera y la apófisis clinoide. En su cara inferior resalta la cresta esfenoidal inferior, el pico del etmoides, el canal esfenoidal medio y la apófisis pterigoides. También podemos ver que en su cara anterior resalta la cresta esfenoidal anterior, los senos esfenoidales y el agujero óptico. En las alas menores podemos darnos cuenta que se encuentra la apófisis clinoides anterior y el apéndice ensiforme. Y en las alas mayores encontramos el agujero redondo mayor, donde pasa el nervio maxilar superior, el agujero redondo menor, donde pasa la arteria meningea media, el oval, donde pasa el nervio maxilar inferior, el agujero de Vesalio. El occipital tiene en sí 4 accidentes que son los más resaltables, que son la escama del occipital, las masas laterales, la porción basilar y el foramen occipital. A partir de estas, hablaremos de algunos de sus accidentes.
En relación con la apófisis basilar, encontramos el canal basilar, el tubérculo faríngeo, la foseta faríngea, las crestas musculares y las crestas sinofósicas. En relación a la escama occipital, encontramos en la cara exocraniana la protuberancia occipital, la cresta occipital externa, la línea curva superior y la línea curva inferior y las apófisis yugulares. En su cara endocraniana encontramos la protuberancia interna, el surco del seno longitudinal, el surco del seno transverso, las fosas cerebrales, las fosas cerebelosas y la cresta occipital interna. Y si hablamos en relación a las masas laterales, encontramos en la cara exocraniana los cóndilos occipitales, el agujero del condilio posterior y en su cara endocraniana el tubérculo occipital y el agujero condilio posterior. Hueso maxilar superior. Es un hueso plano, forma de cuadrante o elefante. Tiene una cara externa e interna. En su cara externa se encuentra la foseta miltiforme, la jiba canina, la apófisis piramidal, el agujero suborbitario donde pasa el nervio suborbitario, la fosa canina y una tuberosidad maxilar. En su cara interna se encuentra la apófisis palatina, que tiene una parte superior donde se encuentra la cavidad nasal y una parte inferior donde se encuentra la bóveda palatina. También está la espina nasal anterior, el conducto palatino anterior, donde pasa el nervio esfenopalatino. Tiene un orificio de seno maxilar, un canal nasal, una apófisis ascendente del maxilar superior, tiene una cresta turbina superior e inferior. También posee 4 bordes, un borde anterior donde se encuentra la espina nasal, el posterior llamado tuberosidad del maxilar, el inferior llamado borde alveolar y el superior unguis. Hueso cigomático malar. Es un hueso plano, tiene una cara externa y una cara interna. Su cara externa es lisa y convexa y tiene un orificio del conducto malar. En su cara interna se encuentra la fosa temporal y la fosa cigomática. Tiene 4 bordes, antero superior que se encuentra en la órbita, el antero inferior, apófisis piramidal del maxilar superior. En el postero superior está el límite de la fosa temporal y el postero inferior donde está la apófisis cigomática. Tiene 4 ángulos. Ángulo anterior donde está el maxilar superior, ángulo posterior donde está el temporal, ángulo superior frontal y el ángulo inferior maxilar superior. Nasales. Hueso de la cara par, corto y compacto, de forma cuadrangular, está situado por delante, tiene el cartílago de la nariz, cuenta con 4 bordes, externo posterior, borde interno, borde superior, borde inferior. También cuenta con 2 caras, que sería la cara externa, transversalmente convexa, la cara interna, donde pasa el nervio naso. Hueso unguis o hueso lagrimal. Es un hueso par, plano y de forma cuadrada. Tiene una cara externa donde se encuentra la cresta vertical, el gancho lagrimal y el canal lacrimonasal. Tiene 4 bordes, anterior donde se encuentra la apófisis del maxilar superior, el posterior donde se encuentra el etmoides, el superior donde está la apófisis orbitaria del frontal y el inferior donde se encuentra el conducto nasal. Hueso palatino se encuentra en la parte posterior de la cara. Es un hueso plano. En su lámina vertical se encuentra la cresta etmoidal y cresta conchal. Y en la lámina horizontal forma el piso de las fosas nasales y el techo de la boca. Cornetes. Huesos planos pares adheridos a la parte externa de las fosas nasales. Cuenta con cara externa, que es el meato interior, y con cara interna, que es convexa al tabique. También cuenta con 2 bordes.
superior, donde se encuentra la apófisis auricular, inferior, que sería libre. Vómer, hueso plano e impar, forma del tabique nasal en forma de rayo, cuenta con caras laterales como surcos vasculares y nerviosos, cuenta con 4 bordes, anterior, que se encuentra en la lámina perpendicular del etmoides, posterior en forma de las coanas, superior que articula con el esfenoides e inferior que articula con los huesos palatinos. Mandíbula, hueso plano impar con forma de herradura. En su cuerpo encontramos la cara anterior, que sería la soldadura, eminencia, agujero mentoniano, línea oblicua externa, y en la cara posterior encontramos línea oblicua interna, apófisis geni, foseta sublingual. También encontramos ramas laterales como la escotadora sigmoidea, apófisis coronoides, cóndilo del maxilar superior, y en estas también encontramos cara interna, orificio del conducto dentinario, y cara externa que articula con el músculo macetero.